Días iniciamos la sexta charla de este recorrido Madrid-Medinaceli. Estamos ya en la A2, pasamos de la R2 a la A2, es la lección sexta y nos vamos a centrar en Torija. Que en esta fotografía vemos como hemos subido ya a Torija, algunos le llaman la puerta de la Alcarria. Para algunos Alcarria significaría una meseta, por así decir, de matorral bajo o de poco poblada. Para otros significaría Alcaria, de alquerías. Yo creo que tiene que ver con Carriaca. Carriaca era una ciudad muy importante de los carpetanos en el recorrido de la vía romana de Zaragoza a, a Mérida, a Toledo, y algunos la asocian con Marchamalo, otros la asocian con Guadalajara. Pero yo creo que Carriaca dio nombre a gran parte de este territorio. Así que la Alcarria podría tener que ver con el prefijo al árabe y carriaca, es decir, carri, como si todo este territorio hubiese tenido esa misma denominación. Fijaros que la Nacional 2, ya lo vimos, en vez de seguir el recorrido de las vías romanas que seguían el Valle de Lenares, atajaban por Ita para ir hacia Jadraque, para evitar toda esta gran curva de Lenares, pero nunca iban por la parte alta. En este caso se crea un camino, lo vimos en la lección anterior, en el Renacimiento, el camino de Madrid, Toledo, Madrid a Roma, que es el que va a ir por la parte alta. Que probablemente hubo antiguos caminos, basta ver las cañadas para descubrir que sí que hubo antiguos caminos que iban por la parte alta en vez de ir por el valle, porque aunque el valle aparentemente es más fácil, realmente luego tiene muchos recovecos, ¿no? Basta ver lo que luego pasa en el Jalón. Esto lo veremos luego, pero existía un camino y que no iba hacia Calatayud, sino que iba hacia Daroca, es decir, que luego se marchaba hacia la derecha, hacia el señorío de Molina. El caso es que vamos a ver Torija, pero Torija es la puerta de toda esta gran meseta. Fijaros que esta gran meseta, a partir de Almadrones, por supuesto ya en Algora, en Sauca, pues se produce ya un cambio topográfico muy importante, es decir, entran ya las afluentes que van hacia Altajuña, hacia el Tajo, empiezan ya a excavar esta meseta que hasta Almadrones ha ido muy tranquila. Aquí vemos cómo se produce ya un cambio en la topografía. No es muy perceptible porque esta zona aún es bastante llana, pero sí que ya Alcolea, Sauca, toda esta zona vemos que existe ya la Nacional 2, tiene que subir y bajar vaguadas, mientras que hasta Almadrones, por así decir, va por toda esta meseta. Esto nos quiere indicar que aquí probablemente hay una frontera, es decir, en qué momento acaba la tierra de los carpetanos con su ciudad de Carriaca, y en qué momento entran otros pueblos. Por ejemplo, se sabe que Sigüenza era un pueblo de los arebacos, un pueblo muy poderoso, el pueblo de Numancia, que algunos creen que llegaba hasta Segovia y que en cierta manera siempre quiso dominar las laderas que descendían de la meseta norte, es decir, todas las laderas del sistema central. ¿Cuál era el límite entre arebacos y carpetanos? Los carpetanos es un pueblo más de la llanura, más de las cuencas del Jarama, del Tajo, del Henares, pueblo muy importante, pero no está clara cuál era su límite aquí, porque por aquí, por la zona serrana, aparecen los olcades, que son los pueblos de Cuenca. Yo creo que los olcades llegaban hasta el Tajuña, aunque algunos los hacen llegar hasta Torija y dominar prácticamente toda la Alcarria. Pero para complicar aún más las cosas, aquí aparecen unos pueblos más ligados a Aragón, que son pueblos celtíberos, donde están los lusones que algunos asocian a Luzaga, otros asocian al nombre primitivo del río Tajo, que era Luso, de donde vendrían lusitanos y Lusitania, es decir, la tierra de Portugal. Los lusones también se cree que estaban en esta frontera, aunque dependiendo siempre más de los pueblos del Ebro, de los celtíberos de Aragón. Es decir, que aquí hay una confluencia de cuatro pueblos arebacos que dominan Sigüenza y que quieren dominar la serranía, ya que ellos dominan la meseta norte, todo Soria, por así decir, los olcades de Cuenca, más ligados al sur, los lusones, que forman parte de una trilogía de pueblos, Belos, Titos y Lusones, y por supuesto los carpetanos, que son los que en cierta manera controlarán un poco todo este territorio de Lenares y muy probablemente también las estribaciones de la Alcarria, hasta quizá el límite con los olcades, que algunos los sitúan en el Tajo, otros en el Tajuña. Como veis, es una tierra muy interesante, una tierra de frontera.
En este plano no se detecta el cambio topográfico que se produce aquí, pero sí que se ve muy bien cómo la Nacional 2, veis, va muy cercana a los barrancos del Badiel. En algún momento incluso cruza su curso, pero se va acercando a los afluentes que van hacia el Tajuña, es decir, la diferencia divisoria de aguas entre el Henares y el Tajuña. Y en un momento dado parece que ya los afluentes del Tajuña van a empezar a dominar todo este territorio. A partir de aquí, tanto los afluentes del Dulce como del Tajuña están alterando mucho la topografía. Y Alcolea, por así decir, estaría en la divisoria, no solo entre el Dulce y el Tajuña, es decir, entre el Henares y el Tajuña, sino también ya hacia el Ebro. Es decir, que esta Nacional 2 discurre por territorios que compiten varios ríos por dominar sus tierras. Aquí no se ve muy bien, pero bueno, las comarcas de la provincia de Guadalajara, como veis, la Alcarria parece claramente delimitada, la serranía invade, llega hasta Alcolea y choca con el señorío de Molina. Y parece que lo que es la campiña está clara, ceñida a Henares. Aquí lo vemos muy bien. Aquí se habla de la Alcarria, hay una Alcarria también en Madrid, hay una Alcarria conquense, aquí se habla de la Alcarria de Brihuega y Cifuentes, y la serranía, como veis, está partida en la Sierra de Tamajón y la Sierra de Atienza y Sigüenza. Como veis, aquí tenemos Alcolea y Torremocha del Campo, y aquí tenemos Almadrones como el límite de esa Alcarria. Y ahí tenemos Torija, en la frontera con la campiña. Y aquí la tierra de Molina, que algunos la hacen avanzar un poco más. Es muy importante cuando queráis saber la historia de estos pueblos, si queréis tenéis mis charlas sobre los pueblos prerromanos de España, donde podéis ver las charlas de los arebacos, de los olcades, de los carpetanos y también de los velostitos y lusones, para ver un poco esta encrucijada. Pero lo que más tradujo las fronteras de los pueblos prerromanos fueron las diócesis. Las diócesis cristianas heredan los límites de las jurisdicciones romanas. Por eso es muy importante. Fijaros cómo en lo que es la diócesis de Toledo parece muy claro que coincide con el territorio de todos estos pueblos de la meseta sur, donde estarían incluidos los carpetanos, los oretanos, los olcades de Cuenca, y fijaros que llega hasta la divisoria, aun sabiendo que los arebacos estaban en esta frontera. Fijaros, aquí se ve como la diócesis de archidiócesis de Toledo ha capturado pueblos que son de los arebacos, como es Osma, como es Segovia, es decir, ha subido a la meseta norte. Siempre hubo mucha lucha entre la diócesis de Toledo, la de Tarragona y después también Santiago. Hubo una competencia tremenda entre estas diócesis. Pero como vemos, la diócesis de Sigüenza va un poco hasta Algora, es decir, controla todo este territorio de la Serranía y de la Alcarria. Veis la diócesis de Cuenca, que coincidiría muy probablemente con los Olcades, que llegan hasta el Júcar. Aquí lo vemos muy bien. Es posible que la diócesis de Sigüenza coincida con un pueblo que estuviese intermedio entre los arebacos, claramente en la tierra de Osma, entre los lusones que dependen de Tarazona, es decir, de la zona de Calatayud, entre los olcades de Cuenca, que como veis aquí, la diócesis de Cuenca llegaba hasta el Tajo aproximadamente, mientras que como veis esta frontera sería claramente el territorio carpetano, lo que es la diócesis de Toledo. Entonces la frontera Toledo-Sigüenza puede estar indicando una frontera entre carpetanos y un territorio que quizá es de algún pueblo que no conocemos, que estaba intermedio entre los arebacos, los lusones y los olcades. Está claro que es un territorio de transición entre los límites de la Ibérica y del sistema central y las tierras de las llanuras del Henares y del Jarama y del Tajo. Bueno, aquí vemos ya Torija con este plano. El que quiera ver planos muy interesantes puede entrar a IGN, comparador de mapas, busca aquí y este es el plano actual, que puede tener distintas escalas. Aquí vemos claramente, es un plano muy bonito, fijaros la toponimia, San Roque, es decir, aquí tuvo que haber alguna ermita, probablemente siempre que hay ermitas hay castros prerromanos, fijaros la senda de la loba, había lobos aquí, la dehesa, ha desaparecido esta dehesa, el carril, carri, en ibérico, era camino, era
camino, sendero. Fijaros el camino de la Cañada. Fijaros también que por aquí viene la Cañada Real, que algunos llaman la Galiana. Realmente coincide más con la Cañada Soriana Oriental, con la cañada más oriental de la meseta. Y bueno, fijaros qué interesantes son todos los quemados, que habla de un incendio, los majuelos, en otro punto habla de los robles. Como veis, la toponimia es un camino muy... da miles de datos, cientos de datos sobre un territorio. Bueno, aquí vemos cómo está el viejo Torija, el nuevo Torija y todo el gran Torija logístico. Este plano es un plano muy bonito, son los primeros planos que se hacen en España. Son planos que se empiezan a finales del siglo XIX, se van dibujando poco a poco, se suele dar la fecha de 1939, el 45, y se acaban más o menos con la Guerra de España. Y son los planos que existen de todo el país, escala unos 50.000, una escala quizá un poco grande, pero son unos planos preciosos porque nos muestran cómo era esta España prácticamente de la época casi anterior a la Guerra Civil. Fijaros que aquí aparece el camino de la carretera de Francia, pero que es un camino que aún se nota que es nuevo. Fijaros que Torija vivía un poco de los caminos que iban hacia Brihuega y de los que bajaban hacia Lenares. Como veis, hay una serie de caminos que van bajando hacia Lenares. ¿Veis cómo aquí se ve cómo Rebollosa de Ita no pertenecía a Torija? Torija llegaba hasta el límite casi de los acantilados y aquí la frontera, fijaros que era esta cañada real, esta importantísima cañada oriental. Y bueno, ya veis cómo todos los caminos confluían en Torija. Este es el plano 25.000, que también son planos muy bonitos, ya son planos de los años 60-70 del siglo XX, pero son planos muy detallados porque son planos 25.000. Aquí tenemos la ermita, como veis la vieja carretera, la nueva carretera, que ya ha cortado la meseta, lo vimos en la lección anterior, el camino que va a Brihuega, que siempre fue un camino muy importante, y los caminos que llevaban hacia Lenares. Bueno, y aquí tenemos nuestra ciudad con toda la zona logística que se ha expandido muchísimo. Esto indica que Torija es una puerta, no solo podemos decir la puerta de la Alcarria, sobre todo para el que viene desde Zaragoza a Barcelona, es la puerta de Madrid. Y se nota en toda esta área logística. Esto está aquí porque, de cierta manera, Madrid empieza ya aquí. Y aquí vemos el pueblo con todos sus nuevos ensanches, quizá un poco descontrolados. Es una pena que no haya existido una muralla, un límite claro para haber marcado los ensanches. Es una pena porque teníamos piezas muy bonitas que podían haber ayudado. Esta ermita podía haber sido un límite, el cementerio, pero ha habido, como veis, un gran descontrol. Se ha construido dejando tierras libres aún, en fin. Es algo típico del urbanismo moderno, el desorden. Bueno, y aquí tenemos esta preciosa ciudad de Torija. Fijaros cómo inmediatamente que uno la ve desde el aire, descubre que es una ciudad que ha tenido una muralla. ¿Veis? La muralla se observa siempre, toda ciudad medieval o moderna tiende siempre al círculo, al óvalo, y las ciudades amuralladas tendían siempre al círculo y al óvalo. ¿Por qué? Porque es la línea que tiene más capacidad con menor desarrollo, es decir, con menor muralla que defender, consigue la máxima capacidad. Bueno, aquí veis muy bien este pequeño óvalo, que aquí parece como si se expandiera, y vamos a descubrir que hay tres fases en la construcción de esta ciudad. Una fase va a ser esta zona, un pequeño óvalo, que luego lo vamos a ver mejor, en torno a la iglesia, quizá un castro carpetano, un castro prerromano. Luego otra fundación que va a ser esta calle lineal pegada a este viejo castro, que también se va a amurallar y que en un momento dado, una ciudad que acababa aquí va a ser ampliada para capturar la Acrópolis que estaba en el castillo. Entre el castillo y las dos ciudades había un foso que ha sido rellenado por la plaza de la villa. Lo vamos a ver luego. Bueno, como veis es muy muy interesante, porque hay lo que podemos decir una calle mayor que pasa tangente a esta vieja ciudad, es decir, fue una calle de borde de ciudad, luego pasó a ser la calle del eje de esta nueva ciudad. Fijaros qué bien se ve la muralla y cómo van surgiendo nuevas arrabales
nuevas manzanas de arrabal que van generando un nuevo círculo concéntrico en torno a la ciudad. Bueno, vamos a llegar a esa donde estuvo una de las puertas de la ciudad medieval. Estas son manzanas de arrabal, manzanas de aluvión que yo llamo. El que quiera saber más puede ver mis charlas sobre historia de la ciudad. Las tengo resumidas en 2 charlas, o si quiere uno puede ver 18 charlas como más detalladas. Fijaros, ¿cómo se nota aún que aquí hubo una puerta de esa muralla medieval? Bueno, os quiero decir que esta charla va dedicada a Torija. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué un pueblo tan pequeño merece una charla? Bueno, porque es una especie de experimento para que veáis cómo se puede recorrer cualquiera de nuestros pequeños pueblos o ciudades y aprender muchísimo de su trazado. Por eso es una especie de prototipo de experimento que hago con Torija, para que vosotros lo hagáis luego con vuestro pueblo. Bueno, fijaros, se nota aún que aquí hubo una puerta de la ciudad, aunque solo sea por la sensación que da la arquitectura. Y vamos a empezar a rodear la muralla. Siempre que veáis una calle curva, es una muralla, sin ninguna duda. Fijaros, aquí la carretera va rodeando la muralla y siguiendo una de mis leyes que dice que la vida siempre se marcha al arrabal. Es decir, cuando hacemos una muralla, inmediatamente, cuando cesa el peligro, inmediatamente la vida va rodeando esa calle, que es una calle nuevamente con más sol, con más amplitud, porque era el foso de la muralla. Lo mismo pasa en cualquier ciudad moderna. Cuando hicimos la M30 en Madrid, inmediatamente crecieron alrededor nuevas construcciones. Cuando se hizo la M40, inmediatamente se construyó alrededor de la M40. Es decir, la ciudad va creciendo porque la vida siempre escapa al punto extremo de la ciudad. Bueno, fijaros qué bien se ve cómo se definió ese óvalo que definió la ciudad, probablemente la ciudad medieval, sobre un óvalo anterior, probablemente prerromano. Bueno, fijaros, aquí se produce una ruptura, ¿veis? Hay una ruptura de lo que era la muralla. Da la impresión que esto quizá fue una escuelita o algún elemento público, por ver el tipo de arquitectura, y que produjo este vaciado para tener un espacio delante. Es decir, ha habido una ruptura ahí. Bueno, fijaros cómo se nota que esto era una muralla, aún se nota por los pocos huecos que tienen las casas. Seguimos subiendo y llegamos a lo que fue el eje, donde está la Picota, el camino de Brihuega, el eje de lo que fue la segunda fundación de la ciudad, el gran óvalo que marcó la muralla. Si seguimos, bueno, aquí vemos el camino de Brihuega, que se ve que era un camino mucho más importante, mucho más antiguo que el que luego siguió la Nacional 2. ¿Por qué? Porque estos caminos unían núcleos Torija con Brihuega, mientras que la Nacional 2 une Madrid con Zaragoza y no le importa los pueblos que va dejando. Es decir, hay un cambio de escala. Aquí aún era muy importante Torija y era muy importante Brihuega. Fijaros que este es el eje que va a entrar a esa fundación ovalada que hemos visto, el eje, por así decir, de la ciudad. Si seguimos la calle que va marcando la muralla, fijaros cómo va rodeando perfectamente. Aquí ya es más estrecha. Hubo un cambio en el trazado de la ciudad, lo vamos a ver. Fijaros el grosor de las paredes. O sea, aún se nota que todo esto era la muralla. Ahí tenemos la Picota. Por aquí se estrecha más la calle. Aquí las casas que se han ido acercándose mucho a la muralla. Por aquí seguiría la muralla. Aquí se produce un elemento extraño, lo vamos a ver, porque hubo una ampliación de esta segunda ciudad. Quizá antes era más corta y luego se expandió para capturar el castillo, para que la muralla englobara el castillo. Antes esta ciudad acababa ante el castillo y luego hubo una ampliación, quizá tuvo que ver con la creación de la judería, que la envolvió para proteger el castillo. Fijaros, por aquí venía la muralla, estamos llegando ya al límite, y aquí ya llegamos a la muralla enlazaría con el castillo, ya incorporado lo que probablemente fue la judería. Aquí vemos que aquí vienen arroyos que descienden de la montaña, pero había otro arroyo que estaba entre el castillo y la ciudad. Bueno, aquí se ve muy bien por donde enlazaría la muralla con el castillo, toda esta esquina, ahí se va a formar una preciosa plaza mayor. Y aquí tenemos el maravilloso castillo. Castillo bellísimo. Fijaros, aquí se ve cómo llegaban arroyos que iban a descender
formando gran parte del foso del castillo, formando también una zona de manantiales. Quizá esto lo que no tiene de bueno es que ha roto la sensación de foso que tenía el castillo, es decir, ha creado como una plaza. Quizá aquí lo ideal hubiera sido haber mantenido la idea del foso, porque si no el castillo pierde su razón de ser. Fijaros, esto me parece muy grave, excavar el punto tan sagrado como son el foso y los cimientos de la fortaleza para crear todo este espacio, pues me parece un error. Ya veis, esto es como quitar la poesía al castillo. Fijaros qué bonito este punto, con esta maravillosa construcción, que probablemente eran mesones, porque es la calle de los mesones, que, como veis, estaban ante una de las puertas de la ciudad, la que unía con el castillo. Fijaros qué bonita arquitectura, de piedra y luego ladrillo, muy típica de este territorio, los grandes portalones. Y fijaros cómo se ve perfectamente el foso que separaba el castillo, y que es una pena que tengamos tantos espacios que están disimulando la situación topográfica tan bonita. Bueno, aquí vemos muy bien lo que va a ser la primera ciudad, probablemente una ciudad prerromana, carpetana, que estaba en aquel óvalo alto. Es la primera fundación. Como veis, era una situación estratégica fantástica. Mirad, bueno, el castillo es maravilloso. Fijaros, da la impresión que hay dos fases. Notáis que aquí hay una frontera en la manera de construir. Un impresionante castillo. Su planta podría ser perfectamente de una pequeña fortaleza romana. Como veis, tiene muchas murallas que lo protegían, que lo envolvían. Esto es lo que me parece una pena, porque aquí hay una zona de manantiales, nace el arroyo de la Vega, estaba el foso del castillo sobre un acantilado. Todo eso lo estamos disimulando con estas construcciones, que yo creo que no están muy bien resueltas. Fijaros aquí qué está sucediendo. Aquí teníamos la primera ciudad, el primer óvalo, luego vimos un segundo óvalo, y aquí había una vaguada. Sin duda había un barranco que el castillo aprovechó, es decir, aquí había un peñasco sobre el cual se situó la Acrópolis. Pero entre la Acrópolis y la primitiva ciudad aquí había una vaguada. Y sucede lo mismo que pasa en la plaza mayor de Colmenar de Oreja, es decir, que se rellena esa vaguada, probablemente con grandes estructuras abovedadas, para crear un espacio plaza que una la ciudad con el castillo. Pero en esa primera fase fueron como mucho más respetuosos, respetaron el foso del castillo y se construye toda esta gran construcción para formar la plaza. Posteriormente se ha hecho esto, que es un delito, porque es quitarle la poesía a la distancia con el castillo. Ya veis que se ve muy bien la diferente categoría de construcción. Si seguimos por esa primitiva muralla que va envolviendo esa Acrópolis primera, veis hay restos de muralla en muchos tramos, en muchos puntos. Yo creo que todo esto perfectamente podría reconstruirse. Y no es ningún delito reconstruir una muralla, como se ha reconstruido gran parte del castillo. Fijaros la de muros que hay aquí, probablemente había murallas. Esa primitiva ciudad prerromana iría creciendo, iría teniendo murallas que irían descendiendo la ladera, aunque todo eso ha desaparecido. Fijaros qué bonito aquí ya el foso del río, un foso que servía también de foso a la ciudad prerromana. Veis cómo aquí el viejo camino venía por aquí. Lo hemos dicho en la lección anterior. Hay que suprimir esta carretera, que ya no va a ningún lado, pavimentarla, adoquinarla, y todo esto puede recuperarse como zona de bosque, de vegetación para el arroyo que rodeaba la primitiva ciudad. Y todo esto hay que transformarlo y mejorarlo, por supuesto. ¿Veis? Aquí la nueva carretera cortó la montaña y quitó el río, y se perdió la idea de gran foso en torno a una gran muralla. Y esto, por supuesto, que se puede reconstruir un tramo de muralla, 2-3 metros de altura, perfectamente, seguirlo y reconstruirlo. Bueno, aquí se ve muy bien el arroyo, lo abandonado que está todo esto y cómo todos estos escalones van formando viejas murallas. Bueno, ya veis qué mal está todo esto, aquí llega otro de los arroyos, del arroyo de la Vega. Todo esto, por suerte, se puede mejorar muchísimo. Bueno, ahí vemos la muralla, ahí vuelve a aparecer ya las líneas de muralla, que probablemente están ocultas aquí, y las casas que seguían la curva de la muralla. Ya lo veis, tenemos cuevas aquí. Fijaros qué bonito es todo esto, porque aquí hay una sucesión de construcciones. Fijaros que aquí
está como rota la ciudad, está también la escuela que rompió todo esto probablemente era una sucesión de casas que iban formando la muralla. Como lo mismo que ha pasado aquí, vendría aquí. Si seguimos donde nos habíamos quedado antes, que era este punto, subimos a la primitiva muralla. Fijaros qué impresionante lienzo, que probablemente rellenó una vaguada antigua y probablemente también tiene bóvedas. Tiene que haber una infraestructura, una estructura debajo de la plaza, probablemente con una gran bóveda que cubriera el arroyo. Fijaros que aquí hay varias fases, ahí se nota una fase, luego se subió un piso, hay aquí también líneas inclinadas, muy sospechosas, bueno, apasionante. Fijaros cómo se nota aquí el choque de una muralla que venía rodeando el primitivo núcleo y la ampliación de lo que fue la plaza. Ampliación sobre el barranco. Había un gran barranco entre el castillo y la primitiva ciudad. ¿Veis? Esto es muy bonito. Bueno, aquí estamos ya llegando, subiendo a la primitiva ciudad, con restos de murallas concéntricas que la irían formando. Torija, fijaros que es un nombre que es prerromano, es decir, no sabemos qué significa. Eso indica que es un nombre anterior a Roma. La palabra Tor, que a veces se asocia con Tur, fijaros que aquí estaba muy cerca el pueblo de los turboletas de Teruel. Hay muchas raíces turdetanos, túrdulos. En España hay muchos pueblos que empiezan por Tur. Alguien lo asocia también a los manantiales, a Ur, agua en el manantial. Es verdad que aquí había manantiales muy importantes. Tur muchas veces tiene que ver con torre, con fortaleza. Es decir, cualquiera de las dos acepciones nos podrían servir. Fijaros qué punto tan importante que está oculto por tantas rotondas, por tantas carreteras, pero era un punto de foso, de barranco y de fuente. Aquí veis cómo se está tapando la bonita topografía que tenía todo esto, con el manantial. Yo creo que todo esto realmente, aunque puede venir muy bien para aparcar, habría que suprimirlo y recuperar el paisaje original. Si no, estamos quitando la prestancia al castillo. Bueno, aquí, como veis, estamos subiendo a la parte más alta, ya al pie de lo que fue la primitiva muralla que venía por aquí, la muralla de ese castro, probablemente prerromano, que dio nombre a Torija. Bueno, aquí veis, esta sería una primera muralla, aquí vendría otra muralla, es decir, hay una sucesión de murallas, pero esta sería primero probablemente la primitiva. Venía por aquí, que luego giraba a la derecha. Ya veis que el sitio es muy, muy bonito. Y tenemos ya otro torreón de la muralla medieval. La muralla del Castro vendría un poco más alta, vendría por aquí. Se nota bien ese límite. Aquí las escuelitas rompieron probablemente una sucesión de antiguas casas que formaban más claramente la muralla, entonces se ha roto esa continuidad. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Y aquí aparece la gran iglesia que, como ha crecido muchísimo, pues ha derribado lo que fue gran parte de ese castro original. Una iglesia fantástica, ampliada en el Renacimiento, probablemente sobre una iglesita románica que estaría sobre una mezquita árabe y sobre una iglesia, esta a su vez, sobre un templo romano. Bueno, aquí se ve, ¿veis? Este muro que asoma indica las parcelas que iban rodeando el núcleo original donde estaría el santuario prerromano, que luego fue la iglesia. Por aquí vendría la muralla, se nota muy bien. Bueno, esto como ha crecido tanto, luego lo veremos por dentro. Fijaros que utiliza ahí unos matacanes románicos, pero yo creo que han sido reutilizados por el arquitecto renacentista que luego creó esta impresionante cabecera. Yo creo que aquí había una iglesita románica más baja, de 3 naves de madera, y que luego el arquitecto renacentista reaprovechó los materiales y levantó una gran cabecera manteniendo la estructura de madera probablemente, aunque había subido las alturas. Luego lo veremos por dentro. Bueno, aquí vemos ese borde de esas casas primitivas con ese gran muro. Y aquí hay una transición a la segunda ciudad que se va a fundar. Bueno, aquí se ve muy bien. ¿Veis? Aquí se produce una transición entre esa nueva muralla que va a envolver
al primitivo óvalo y que de paso va a envolver la segunda ciudad ovalada. Aquí se ve muy bien que hay una serie de transición entre líneas que acababan la ciudad y nuevas murallas que han incorporado esos espacios. Aquí se ve muy bien, fijaros. ¿Veis? Aquí hay un óvalo, se nota perfectamente. Mirar esta frontera de estas casas, luego recrecido, como pasa en todas las ciudades. Este óvalo primitivo, que al final se ve aquí muy bien, formaba una ciudad ovalada con la maravilla de que tenía una pequeñita plaza en el centro y probablemente un templo. Probablemente estamos hablando de una ciudad prerromana, anterior a Roma, que es la que probablemente dio nombre a Torija. Luego veis que se ha creado una segunda ciudad con esta calle mayor y que la muralla que la envuelve, por supuesto, incorpora esta primitiva ciudad y genera aquí una serie de manzanas como de transición intermedias entre una y otra, más cuadradas, para traer la nueva muralla que vendría por aquí. Es decir, que aquí se forma una transición entre una y otra ciudad. Por eso se forma como esta tierra de nadie, un poco confusa entre las dos ciudades, que es este territorio que vemos aquí. ¿Veis? Es el enlace entre una ciudad de calle mayor, por decir este-oeste, y una ciudad norte-sur, que es el primitivo óvalo. Fijaros qué apasionante es todo esto, porque a pesar de que la arquitectura es más bien pobre y está alguna un poco desastrada, pues sigue contando lo que fue. Fijaros este punto tan bonito de borde de ciudad hacia el paisaje. ¿Veis? Son transiciones hacia lo que fue luego una nueva muralla. Y aquí vemos pues cómo sería todo esto lleno de construcciones mucho más densas, con las viejas murallas que van apareciendo aquí. ¿Veis? Una línea de muralla, probablemente una segunda línea de muralla. Y aquí se ve muy bien, vamos llegando ya al borde que veíamos aquí, que era donde habíamos entrado. Es decir, ya hemos dado la vuelta completa a la muralla de la segunda ciudad. ¿Veis? Estamos aquí, hemos hecho todo este recorrido, hemos venido por aquí y luego hemos subido para venir por este borde. Y ahora vamos a entrar a esa primera ciudad. Vamos a entrar a esta primera ciudad, cuyo centro era un templo, probablemente una fortaleza, donde luego se construiría un templo romano sobre el templo prerromano. Luego vendría el mundo cristiano, luego vendría el mundo musulmán, que lo transformaría en mezquita, y luego ya de la Reconquista se fue transformando en una iglesita que fue creciendo y se fue comiendo probablemente la plaza, se fue comiendo las casas que había aquí, y al final esto pasa en muchos núcleos. La iglesia crece tanto que al final solo queda ella en lo que fue el primitivo núcleo, que se ve muy bien. Fijaros qué núcleo tan bonito, es casi de catálogo, perfecto, un óvalo perfecto, y que probablemente acababa por aquí. No sabemos cuál era su salida. Parece claro que por aquí, ¿veis? Tiene varias entradas que venían por aquí. Luego tiene esta otra entrada, es decir, está claro que por aquí había una entrada a la ciudad. No sabemos si saldría un camino hacia Brihuega, que también era una ciudad muy antigua, y que saldría por aquí. Fijaros que esta casa vierte sus aguas hacia esta parcela, que ahora es una parcela privada, y este luego sigue el eje, la nueva ciudad que se fundó, que es esta, sigue ese eje. Es decir, quizá hubo una salida de esta ciudad por aquí. No lo sabemos. Vamos a entrar hacia ella. Entramos por esos laterales. Todos estos, imaginaros que eran todo construcciones que van formando el óvalo que rodea la ciudad. ¿Veis? Es una secuencia que va atravesando distintas capas de construcciones hasta llegar a la iglesita. Está el muro de la iglesia. Aquí está lo que os digo, que esto probablemente es reutilizado de la primitiva iglesia románica, que probablemente era más bajita. Fijaros, no vamos a entrar aún, vamos a llegar luego, pero ahí ya tenemos el corazón de este primer núcleo. Fijaros que ya queda ahí aislado, callado. Esta es otra de las entradas laterales. Fijaros, se van cerrando conforme va densificándose. Pensar que todo esto eran lienzos de casas con sus huertos. Aquí lo tenemos muy bien, ¿veis? Una segunda entrada que luego va a coincidir con esta que la veremos luego porque viene ya del nuevo trazado. Da la impresión que aquí hubo una entrada a la ciudad. Quizá otra fue la misma que salía hacia aquí
y otra probablemente la vamos a ver ahora enseguida. ¿Veis? Vamos a entrar ya a la placita. Fijaos qué maravilla. Una plaza pequeñísima, pero preciosa, fantástica, antes de que se hiciera la gran plaza que conocemos hoy. Este fue el corazón de esa primitiva ciudad que dio nombre a Torija. Digo que es una ciudad prerromana, muy probablemente por el nombre, que es un nombre que no sabemos qué significa, con lo cual aquí había un castro prerromano. Muy probablemente carpetano, en el límite de los carpetanos defendiendo la Alcarria, defendiendo las tierras altas. Fijaros qué construcciones tan bonitas, tan sencillas. Fijaros los escudos. Habría que ver cuántos escudos hay en Torija, pequeños pero repartidos por sus calles. Esta es la entrada que viene desde la nueva ciudad. Bueno, fijaros qué bonito. Pensar que aquí, esto que ahora nos da la espalda, antes probablemente sería la entrada al templo o la entrada al santuario de la ciudad prerromana, que sería mucho más pequeño, y esto estaría más ocupado con viviendas. Pero fijaros qué preciosidad, me parece fantástica esta placita. Quizá le falla que no tenga aquí la entrada a la iglesia, que le dé sea el ábside. Fijaros qué bonito, bueno, la secuencia de soportales y esta calle que sí que era sin duda de la primitiva ciudad y que salía hacia su muralla. ¿Veis? Seguimos esta calle y fijaros que ahí tenemos lo indicio de que hubo aquí una muralla. Esto también es muy significativo. Casas en L, que es muy raro de encontrar, indican final de ciudad, es la esquina de una muralla. Fijaros, esta calle que marca esa salida que estamos buscando, por donde saldría la ciudad. Fijaros esos restos que indican probablemente que por aquí venía la muralla de la primitiva ciudad. Y quizá este fue el primer límite de esa pequeña ciudad que luego se recreció hasta la Plaza Nueva. ¿Veis? Aquí se ve un poco, bueno, hay espacios muy bonitos, ahí se ve cómo van rodeando como círculos concéntricos o óvalos concéntricos la primitiva ciudad. Claro, es que es pequeñita, pero da para mucho. ¿Veis? Por aquí probablemente venía esa primitiva muralla, que luego se recreció hasta cuando se hizo ya la nueva plaza. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. Esta probablemente sería la primera muralla, que coincidiría con esto. Probablemente el límite de esta ciudad era este. ¿Veis? Ahí se ve muy bien esa curva. Y aquí tenía una zona quizás la más difícil, porque por aquí hay barranco, muy fácil de defender, por aquí está muy fácil de defender, y esta era la zona más peligrosa. Por eso quizá aquí la puerta haría zigzag, estaría más protegida esta entrada. Pero aquí acababa la ciudad. Bueno, aquí quiero que veáis la iglesia, es una pena, no se ve muy bien, pero sí que se ve la gran cabecera renacentista, y aquí la primitiva iglesita románica, luego probablemente antes mezquita y antes probablemente un pequeño templo cristiano. ¿Veis? Con estos nichos, que es de lo más antiguo, y sobre ella se ha añadido la cabecera, la torre, se ha ampliado el coro. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Quizá esta fue la primitiva más pequeña, esta fue la primitiva iglesia románica. Luego el renacentista aprovechó los canecillos y levantó su gran cabecera y unificó su nave. Se ve muy bien. Pero la sección todo indica que esta era una pequeña iglesita con cubierta mudéjar de madera. Bueno, aquí se ve la cabecera, que el arquitecto la disimuló, unificó, cuando realmente aquí lo que hay es una cabecera y aquí hay una iglesita muy diferente. Aquí se ve muy bien, ¿veis? Esta es la gran cabecera que hizo el renacentista y probablemente aquí venía la pequeña iglesita románica con cubierta mudéjar. Fijaros qué fantástica iglesia, mirad qué cabecera tan fantástica renacentista. Diréis, ¿por qué dice que es renacentista si las bóvedas son góticas? Porque en el Renacimiento español se sigue utilizando la bóveda gótica, pero ya el concepto espacial de amplitud, de búsqueda de un espacio unitario, es renacentista. Con este maravilloso arco, muy probablemente aquí había una cubierta a dos aguas, con estos arcos mucho más bajitos, y aquí una cubiertita también de madera, es decir,
es la unión, lo hemos visto en muchos pueblos de Henares, la unión de una pequeña iglesita románica con cubierta de madera mudéjar con una gran cabecera que cambia la escala. Bueno, fantástico. El arquitecto hizo lo que pudo y al final resolvió con estas bóvedas planísimas, resolvió unificar el espacio. Ya veis que hizo esto quizá demasiado alto, quizá él pensaba haber subido más y luego ya no pudo. Pero veis, el efecto es muy bonito. Efectivamente esto queda demasiado aplastado porque esto es muy alto. Pues la intención de la impresión es que hubiera sido mucho más alta. Pero mirar qué cabecera tan preciosa, el retablo que se trajo de Atienza. Y aquí veis esos nichos que son quizá lo más antiguo de cuando esto era una iglesita de cubierta de madera, de 3 naves, es decir, era una iglesia importante. Y ahí tenemos esa maravillosa, bueno, está la reja que antes estaba en el presbiterio y esa impresionante cabecera barroca del final. Bueno, precioso retablo con unas tablas impresionantes, nuevas pinturas de los ángeles, qué maravilloso sagrario. Bueno, es un fantástico. Mirar estos elementos son ya renacentistas, no os engañe el que veáis bóvedas góticas, este gran escudo renaciente. Bueno, fantástico, es un espacio fantástico. Es una pena que se perdió el retablo original. Mirad qué maravilla era. Bueno, aquí se ve muy bien esta fotografía. Dónde estaba la reja, los púlpitos, bueno, todo esto en la guerra se perdió. Bueno, y ahora vamos a ir a la segunda ciudad. Perdonad que me esté alargando, pero esto es muy interesante porque, como os digo, no es que lo estemos haciendo por ser Torija, lo estamos haciendo para que luego vosotros cojáis vuestro pueblo y lo hagáis también en vuestro pueblo. Es decir, es una especie de ensayo. Hemos acabado la primera ciudad y al pie de esta ciudad, siempre, como digo, la vida se marcha siempre al arrabal, se va a fundar una segunda ciudad, que es esta ciudad. Una segunda ciudad que lo que hace es crear una calle mayor, que es esta calle Camino. Como veis, tiene varios quiebros, lo cual indica que algo pasó. Es decir, hay un tramo muy recto, luego aquí hay como un desvío, la impresión que esta calle apuntaba en otra dirección, lo vamos a ver luego. Aquí también hay un quiebro, muy probablemente, como veis, la primera ciudad quizá llegaba hasta aquí. Esta primera ciudad, probablemente esta segunda ciudad, envolvía sin alcanzar el castillo, es decir, creaba un óvalo enlazando con las murallas del primer núcleo, pero algo pasó y se amplió para alcanzar el castillo. Se nota en este quiebro que ha habido y muy probablemente la segunda ciudad venía por aquí para acabar aquí. Y luego se amplió y se incorporó el castillo. Es decir, tendríamos 3 fases. La primera ciudad prerromana, esta otra ciudad probablemente ya de reconquista, que es una ciudad que sigue un eje. La Edad Media es un camino que va siempre hacia Dios, siempre es un camino. Fijaros que esta otra ciudad no es ningún camino, es una ciudad estática en torno a una plaza o un templo. Esta, en cambio, es un camino, esto es una ciudad medieval. Y luego hay una ampliación que hace que ésta se ensanche para capturar el castillo. Bueno, vamos a entrar entonces por este camino. Ahí tenemos la maravillosa posada. Todo esto ya hemos hablado que hay que arreglarlo, hay que pavimentarlo, hay que hacerlo mucho más ameno. Fijaros aquí ya, esta es una manzana de aluvión, de arrabal, que se forma entre distintos caminos, que se dirige hacia la muralla. Esta es quizá una de las construcciones más altas. Una de las cosas buenas que tiene Torija es que no ha hecho casas de pisos, sino que ha mantenido la pequeña escala de la ciudad. Esto, como veis, es una manzana. Fijaros que es una pena porque es una casa que no era fea, que podía haber sido formado una puerta interesante, pero nunca se acabó de formar esta puerta. Nunca hubo densidad para formar. ¿Veis? Son manzanas que yo llamo de aluvión. Si se forman entre caminos que salen, van formando manzanas de aluvión. Por supuesto, si hubiera seguido la creciendo Torija, pues aquí se habría creado una segunda ronda y tendríamos aquí una puerta de la ciudad, una segunda puerta de la ciudad. Pero bueno, entramos ya por ahí. Fijaros, quería mostraros esto. ¿Veis? Este eje parece que apuntaba probablemente a este camino, pero luego algo pasó y se desvió. Probablemente ya se estaba creando el camino real
hacia Daroca, ya por la meseta, y empieza a tener tensión hacia allí, más que hacia aquí, hacia el Henares. ¿Veis? Porque este camino marca probablemente este camino que bajaba hacia Rebollosa de Ita, o este otro camino que también baja hacia el Henares. ¿Veis? Sin embargo, ninguno de estos dos caminos apunta a ese último tramo de la calle, lo cual indica que esto había perdido interés y que cobraba interés Camino Real a Zaragoza. Bueno, atravesamos esta manzana de aluvión y llegamos a lo que era la muralla, que hemos visto antes, y entramos por ella. ¿Veis? Ahí se ve ese quiebro que hizo el camino. Cuando se traza esa ciudad medieval se apuntaba en otra dirección, pero luego se va desviando el camino. Fijaros qué bonita esta pequeña calle mayor con esta escala tan bonita, con estas rejerías. Fijaros, ya aparecen los grandes arcos. Las casas han sido muy transformadas, pero algunas aún conservan los barrotes del siglo XVII, barrote de pera español típico, los arcos renacentistas. Fijaros esta casa maravillosa, de ese gótico flamígero precioso, ese gótico final que habla de todas las bellezas y delicadezas de la Edad Media, con un alero un poco ya diferente, pero veis, eso indica que este cambio, la edición se produjo probablemente hacia el final del gótico. Seguimos, este es el tramo recto de la casa. No tenemos un parcelario, sino veríamos perfectamente cuál fue la parcela que se dio, porque esto es un trazado, no cabe ninguna duda, alguien lo dibujó, pegado a la primitiva ciudad, se creó esta segunda ciudad lineal medieval, y probablemente todas las casas tenían el mismo tamaño. Y eso aún se notará en un parcelario. Qué bonita calle. Sí que se merece la pena ya que esté mejor pavimentada. No sabemos qué hace el ayuntamiento con todo el dinero que le está dando el área logística, porque no lo está invirtiendo en urbanización, que veamos, ni en sepultar cables, en fin. Bueno, fijaros qué casas pequeñas y todas tienen su pequeño escudo precioso. Las arquerías, que son ya renacentistas, pero del último, de época del gótico, ya renaciente. Y probablemente las primitivas casas no tenían la piedra vista, sino que la piedra estaba oculta, estaba enfoscada, lo hacía mucho más suave. Esta es la calle que se dirige hacia la primitiva ciudad. ¿Veis? Se mete por aquí, gira. Ahí tenemos unas ventanas quizá más típicas de aquí con eso a ras y llegaba a la placita. Fijaros que había un enlace entre la segunda ciudad y la primera ciudad. ¿Veis? Aquí un enlace muy laberíntico. Pero bueno, seguimos por nuestro tramo recto. ¿Veis? Como digo, muy probablemente las casas primitivas de Torija no tenían la piedra vista. Estaban construidas en piedra, pero esto estaba enfoscado. ¿Veis? Vamos a ir por este tramo. Y aquí vamos a llegar a este eje de salida. Aquí es donde decía que quizá hubo una salida de la primera ciudad hacia la segunda ciudad. Seguimos. Una casa con jardín. Aquí una maravillosa casa con 2 arcos. Tuvo que ser algo importante esta casa para tener 2 arcos tan juntos. Este quizá era el típico de esta arquitectura. Estaba enfoscado el piso primero. Bueno, mirad qué preciosos arcos con esta delicadeza que es del último gótico. Esta finura es un gótico ya renaciente, pero que aún mantiene la delicadeza del gótico. ¿Veis? Aquí llega este eje de salida de la ciudad que sube hacia la Puerta del Sol, curiosamente. Está un poco más alto. Si vemos en la otra dirección, ahí vemos cómo ese tejado vierte aguas. Quizá hubo una entrada a la ciudad por aquí, que entraba a la primera ciudad también. Fijaros que en esta calle también aparecen sus arquerías. Y ya salimos, pero fijaros que antes de salir hay aquí una manzana muy esbelta que coincide exactamente con la muralla. Es esta manzana, fijaros. Qué apasionante es esto. ¿Veis? Aquí está la calle Puerta del Sol por detrás y aquí venía la muralla, un lienzo de muralla que ha sido ocupado
por una construcción muy estrecha, pero indica el grosor probablemente de la antigua muralla de esta segunda fundación. Aquí se ve muy bien, fijaros. Toda esta manzana y esta está marcando el grosor de la muralla. Es decir, que las casas acababan probablemente aquí y esto ya era muralla que luego las casas la ocuparon. ¿Veis? Es de la segunda fundación, la que envolvió con una gran generosidad la primitiva ciudad que estaba aquí. Os dais cuenta, ¿verdad? Y luego esta segunda ciudad, que en principio yo creo que quería acabar aquí, en esta calle de aquí, por aquí, se amplió, se decidió ampliar, aquí se nota muy bien cómo se altera este trazado ovalado que hubiera cerrado aquí, para acabar acaparando todo este espacio y enlazar con el castillo. Es decir, que ya el castillo estaba construyéndose y se va a unir por ahí. ¿Veis? Aquí se ve muy bien. El eje que sale hacia Brihuega, que quizá venía de la primitiva ciudad, y aquí, como veis, ha pasado algo raro, se ha ampliado, ha sobrado sitio aquí, se ha generado esta manzana tan grande, y aquí una serie de manzanas extrañas para enlazar ahí. Creo que ahí estuvo. Bueno, ahí se ve esta manzana de muralla que va envolviendo. ¿Veis? Este es el eje que os digo que quizá el hecho de que una casa vierta sus aguas hacia un punto puede indicar que aquí hubo una calle que luego alguien se la apropió. Una calle que desaparece, pues pasa a ser convertida en un huerto, en un jardín. Quizá hubo allí una salida, y ahí se ve muy bien la iglesia y la primera ciudad. Claro, es que por pequeñito que sea un pueblo, su historia es apasionante. Bueno, seguimos rodeando, seguimos esa calle mayor, y aquí nos vamos a encontrar unas casas, bueno, ya veis la rejería, qué fantástica rejería hay. Una más moderna, más antigua, algunas más modernas del neoclasicismo, del siglo XVIII finales, otras ya del XIX. Y fijaros aquí qué bonito. Aparece unas molduras con una maravillosa rejería. Fijaros qué molduras tan preciosas. Son molduras que nacen en el Renacimiento, siguen en el Barroco y llegan al neoclasicismo. Pero estas tienen tal delicadeza que podemos decir que eran del Renacimiento. Y luego fijaros qué maravillosa rejería. Es decir, y aquí mirar que hay una cornisa que perfectamente podía ser del último gótico, incluso del románico. Una cornisa preciosa de lo que la casa que había aquí. Y aquí otro balcón de pera antiguo, se nota enseguida. Y aquí vamos llegando ya hacia el final de nuestra calle mayor, que probablemente aquí acababa y que luego se amplió. ¿Veis? Se amplió con esta. Lo vimos también en la primera ciudad. ¿Veis? Probablemente acababa aquí. Lo vimos también aquí. Recordáis que acababa aquí la primera ciudad. Y luego se crea esta manzana para adaptarse. Aquí viene luego ese paso superior. Adaptarse a la plaza. Y lo mismo pasó aquí. Aquí ya estaba el castillo construido probablemente desde muy antiguo. Había aquí una fortaleza. Pero el caso es que al hacer la segunda ciudad se decide ampliar e incorporar todo esto hasta enlazar con el castillo. Es decir, que ya se ha optado por hacer una nueva plaza. Fijaros la historia de las homotecias que os cuento en mi historia de la ciudad, cómo las ciudades crecen homotéticas. ¿Cuál es la homotecia? Es decir, con un juego de muñecas rusas que van ampliando la misma muñeca, el mismo dibujo. ¿Cuál es la homotecia de esta calle que venía en esta dirección de la primera ciudad? Pues es esta, que yo llamo calle mayor de la segunda ciudad. La murallita de esta primera ciudad, la segunda ha sido esta. Y la homotética de esta placita ha pasado a ser esta. ¿Veis? A una escala mucho mayor, por supuesto, en una posición mucho más baja. Pero veis, la ciudad va repitiéndose. La primera torija le sustituyó la segunda torija, le sustituyó la tercera torija. Y luego ya tenemos la cuarta torija. Y aquí veis, aquí se habla de la judería de Torija, es decir, que quizá esta muralla se amplió para incorporar los judíos, que los judíos se colocaban siempre, después de las matanzas de judíos que hubo en la Edad Media, se protegían, se colocaban al pie del castillo para tener la protección del Señor. Y aquí tenemos esta maravillosa plaza que ha incorporado por vez primera el castillo. Entre el castillo y la ciudad había aquí un foso,
que luego fue rellenado por la plaza. Bueno, fijaros, esta secuencia es una secuencia muy curiosa, de parcelas muy esbeltas. No sé qué puede significar esta secuencia de 3 con una casita de la burguesía y el límite de la primera y segunda ciudad. Fijaros la preciosa fuente. Entonces yo creo que aquí debajo tiene que haber una gran bóveda, una gran infraestructura que rellenase el arroyo que separaba. Fijaros que esa coincide con la primera construcción que vimos. Probablemente la primera plaza llegaba solo hasta aquí y ahí dejaba el foso del castillo. Bueno, aquí vemos dónde estaba esa zona donde se ve que algo pasó ahí, ahí hay un vacío. Mirad qué secuencia tan curiosa, estos 3 lotes y este vacío que indica que aquí hubo algo que ha desaparecido. Bueno, la entrada al castillo, por supuesto, también tendría su foso, como digo, que luego ha sido rellenado. Fijaros cómo es un castillo, perfectamente podía ser un castillo que tiene distintas fases, ya lo veis. En este castillo se refugiaron, bueno, fue una avanzada de las tropas de Juan II de Navarra y durante 7 años estuvieron los navarros aquí. Se ve que Navarra siempre ha querido, primero quiso llegar al Duero, luego ha querido llegar al Tajo asomándose por aquí. Y aquí resistieron 7 años hasta que ya el castillo fue tomado. Fijaros que sobre este castillo se construye la impresionante Torre del Homenaje en una serie de distintas fases, muy bonitas porque esta está girada respecto al castillo primitivo. Y este perfectamente podía tener la planta de una fortaleza romana. Perfectamente. Aquí ya la maravillosa torre de los castillos españoles. Fantástica. Es como una especie de rascacielos que marca la silueta de la ciudad. Fijaros qué plaza tan bonita. Y aquí, como veis, hay varias fases. Allí se ve muy bien la primitiva ciudad, que ha pasado a ser la ciudad de la iglesia. Y aquí tenemos todo este envoltura. Fijaros, aquí había un arroyo, sin ninguna duda, que hizo que colocado sobre una roca aislada, rodeada de agua, rodeada de fosos de agua. Pero la ciudad la ocupó, la rellenó y creó esta maravillosa plaza. Fijaros la frontera del castillo. Esto es una incongruencia. Un castillo necesita espacio para defenderse. Entonces esto pues es natural, claro, se ha ido construyendo y acabaría uniéndose al castillo. Pero hace daño a la silueta maravillosa. Es un castillo fantástico, como veis. Fijaros las distintas fases que tiene. Aquí se ve muy bien una primera fase, quizá una fortaleza romana, y luego fases que han ido recreciendo la planta. Y aquí se ve muy bien la primera fase, que fue la que formó la primera plaza, que debajo, en mi opinión, tiene que haber grandes bóvedas, y las segundas fases que han seguido esa idea uniéndose al castillo, pero ya veis ya mucho peor construidas. Bueno, el caso es que se formó una plaza porticada. Aquí se ve muy bien, como decíamos, esta primera fase, más bajita, y que llegaba hasta aquí. Y aquí estaba el foso del castillo. Y luego se ha ocupado ese foso, haciendo daño a la silueta del castillo. Y esta es la fase original. Esta es la fase original de esa... Muy interesante, porque había generado un espacio público. La otra plaza se había quedado pequeña y aquí la vida siempre se marcha al arrabal. Se genera la plaza de Arrabal, que ahora ya no es arrabal, ahora está envuelta por la muralla y el castillo. Fijaos aquí la secuencia tan curiosa, las arquitecturas muy exageradas, ya con pilares de fundición del siglo XIX, otra arquitectura más austera, otra con otra escala, la bonita construcción con este alero mudéjar. Y ahí acababa la ampliación de la ciudad. ¿Veis? Se ve perfecto. Fijaros, esta es una construcción también muy interesante. Es una pena este elemento, este forjado, porque vuela mucho este balcón. Bueno, ya más un balconaje, un herraje ya del 19, principios del 20. Pero bueno, tiene su fuerza esta arquitectura, como veis. Tiene su fuerza. Esta muy exagerada, ya lo veis casi. Bueno, y aquí
acabamos esta ciudad y solo queda ver la ciudad moderna. Como veis, ha crecido muy desordenadamente. Es una pena que no se hiciera una muralla, un límite, aunque fuera una ronda, que hubiera limitado esta Torija moderna. Como veis, ha quedado deslavazada, con solares. Esto no se debe permitir. Se debe hacer por fases, de manera que esta urbanización pues, tenía que haber estado aquí y no dejar construir hasta que no se vaya completando los distintos sectores. Lo bueno es que se ha hecho con adosadas, es decir, se ha respetado la escala. Claro, este es el camino que seguía, que siempre creí yo que el camino del fondo del valle al final acababa subiendo por aquí. No iba tan... Era muy arriesgado ir por un camino al fondo de valle. Fijaros qué bonito paseo con esta ermita tan fantástica. La pena es que, como veis, en vez de haber respetado, todas las urbanizaciones tienen siempre que ceder un espacio bastante grande. En vez de haberlo cedido aquí, lo podían haber cedido aquí y haber generado un espacio en torno a la ermita. Pero no, no se piensa en eso. Es una pena. O sea, perfectamente se había podido formar aquí un espacio mirador, pero no. Aquí seguimos, como veis es una escala que es bonita, es una escala de baja +1 adosada, y eso es bueno, que no haya habido bloques, que no se haya construido con bloques. La pena es que está todo muy deslavazado, demasiado amplio, con el campo intermedio. Es una pena, todo esto mucho más concentrado hubiera formado una ciudad muy hermosa, con una ronda de paseo. ¿Veis? La ronda perfectamente podía... El límite del sur urbanizable podía haber sido este perfectamente, y haber venido por aquí y haber generado pues un esquema mucho más atado. Apenas que está todo disperso, deslavazado. Por ejemplo, el instituto, esta escuela, tenía que haber sido el límite de la ciudad, no estar envuelto por las futuras construcciones, con la ermita, plaza de toros, la iglesita y el cementerio podían haber sido el límite de esa primera ciudad. Y luego, si se veía que era necesario más suelo, pues bueno, se creaba una segunda línea. Todo menos esta mezcla de campos. En el fondo hay un desprecio por la naturaleza. Ahora, esto tenía que haber sido el final de Torija. ¿Veis? Es un espacio que sobran, espacios vacíos. Son exageradas las urbanizaciones. Poco respeto al cementerio, que al final es la ciudad que espera la resurrección. Pues no se puede hacer un polideportivo al lado del cementerio. Es un desprecio absoluto a todo. Y ahí tenemos, como veis, más crecimientos desordenados. Y allí por lo menos, bueno, había un tema muy bonito, que era el tema del cereal. Estaba el silo, estaba la fábrica de harinas. Era un final muy bonito, por desgracia ha sido transformado. Aquí teníamos esta picota que marcaba el camino de Brihuega, que era este. ¿Veis? Aquí tenemos otro símbolo que indicaba que este camino había sido rehecho por Carlos III como camino real. El cuartel de la Guardia Civil, como veis, muy digno, simétrico. Y aquí empezaba ya el suelo industrial, con la fábrica de harinas, lógica, y que era pues muy, muy comedida, ya veis, la primera fase, luego la segunda fase. Bueno, estaba muy bien. Por desgracia, pues queremos modernizar unos colores que se han comido al castillo de Torija, se han comido la silueta de Torija, no van nada con el paisaje de Torija, en fin, supongo que los pobres lo han hecho por mejor, frente a la dignidad que tiene estos tonos, ¿no? Ahí vemos ya grandes naves y esta extraña mezcla de ciudad y campo. Esto es lo que da pena, es decir, ¿para qué sirven estas aceras? O es campo o es ciudad. En el fondo indica una civilización que desprecia el paisaje, que desprecia la naturaleza, que desprecia el campo, donde lo importante es la ciudad, el desarrollo de la ciudad, y hay un descontrol. Está faltando una ronda, está faltando una muralla. Vemos el paisaje en otra fecha y por supuesto ya la zona en que, como veis, Torija se asomaba a Lenares. Fijaros qué maravillosos miradores sobre Lenares en el límite de Torija. Y mirar qué bosques de roble maravillosos. Para que luego digan que tenemos paisajes desérticos, los tenemos porque queremos. Basta ver que
El clima permite, antes igual que la encina tarda mucho en crecer, se seca, se muere, el roble es mucho más fuerte para repoblar. O sea que podríamos recuperar las dehesas, viejas dehesas de Torija. Y aquí, bueno, tenemos esta impresionante zona de logística, que la pena es que no ha tenido una urbanización más digna, por ejemplo. Pues se podría haber generado un paseo arbolado, zonas de roble recuperado. No, no hay. Como veis, no está cuidado. Se está perdiendo una ocasión porque es un área logística. Fijaros la actividad que tiene, enorme, importantísima. Tenemos Amazon, tenemos Leroy, bueno, vamos, Costco. Sí, tenemos un área, es una puerta de Madrid importantísima. Y hubiese merecido probablemente una urbanización pues con un borde de robledales mirando hacia el paisaje, quizá haber asumido un eje como más importante, no haber creado tantas geometrías diferentes, fijaros que hay 3 geometrías o 4, haber planteado como una gran ciudad logística que todos hubieran seguido la misma dirección. En fin, la culpa es probablemente del que hizo el trazado, claro. Claro, son construcciones fantásticas, muy ordenadas, como responde a todo elemento logístico, que hubiesen agradecido un esquema ortogonal, un esquema. Y luego, pues estas plantaciones que no tienen nada que ver, no sé. En fin. Bueno, es un gran futuro para Torija. Pensamos que todas estas actividades tendrían que estar más cerca de Madrid, porque al fin y al cabo están porque está ahí Madrid. Y al final hay que ver cuántos trabajadores se desplazan, cuántos viven en Torija. Pero bueno, el caso es que estratégicamente Torija fue una fortaleza que muy probablemente desde época prerromana defendía la llegada hacia la llanura de Lenares y sigue cumpliendo la misma misión. Es realmente una fortaleza donde los productos llegan y se preparan para entrar en Madrid o salen de Madrid y se preparan para distribuirse por Europa. Es decir, que sigue siendo la misma fortaleza, plaza de armas, pero ahora ya en su versión moderna. Fijaros cómo está creciendo y bueno, a hija le espera un gran futuro si sabe crecer bien. Esto era lo que había, ya veis, paisaje de campos de cultivo, de viñedos, de dehesas y de ese nudo ya partiremos a la siguiente lección. Muchas gracias.